Yo llegué a los 16 años. Yo entendí que mi propósito era servir, ayudar a las personas, pero no sabía cómo. Me di cuenta que me gustaba hacer speaker y que era una forma de poder ayudar a las personas. Mira, yo nací en México, en el estado de Guanajuato, en un rancho súper alejado de la ciudad. No tuve la oportunidad tampoco de ir a la escuela porque pues obviamente no había una escuela Había allá, escuela. no había escuela. Wow. Desde los 5 años tenía que trabajar en el campo, recogiendo frijol, maíz, se cocinaba con leña y a veces caminábamos 1 hora, 2 horas para buscar leña. Siento que eso es algo de lo que me ha hecho tener los pies sobre la tierra, porque a pesar de que hoy pueda comprarme cosas de lujo, no lo hago. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo episodio con una gran invitada, una persona maravillosa, una gran amiga que queremos, amamos bastante y admiramos, nuestra querida amiga María. Ella es empresaria, autora, mentora y conferencista. Tiene 3 líneas de negocio, es multimillonaria y aparte de eso es inversionista. Así que su servidor, Miguel Castellanos, mi querido amigo y socio. Arturo Castillo, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tener un día muy increíble. Y también me encuentro el día de hoy con... Ricardo Castillo, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlos nuevamente aquí a Tres Voces, Dos Generaciones. ¿Es así? Sí, señor. Ok, Tría, tres voces de generaciones. así mismo, Tres Olvidé Voces, Dos decirlo, olvidé Generaciones. decirlo. Así mismo es el nombre de nuestra podcast. Y bueno, estamos de verdad súper contentos de tener aquí a María Vergara, como lo dijo ahorita Miguel, speaker, autora, Mentora, mentora, bueno, negocio, empresaria, mamá. empresaria, mamá. Y bueno, aquí tenemos a María. Bienvenida, María. Gusto en saludarte y cuéntanos sobre ti, María. Dale un saludo primero a nuestro público y bueno, empecemos. Bueno, muchísimas gracias a los tres por tenerme aquí, por darme este espacio. Estoy súper agradecida de estar hoy aquí con ustedes y saludar a su audiencia, súper feliz de poder compartir con toda la audiencia de muchas cosas que vamos a hablar hoy acá. Claro que sí, María. Y vamos a empezar. Yo voy a hacer una pregunta, después continúan ustedes. Nosotros ayer tuvimos el privilegio, esto está así recientito, tuvimos el privilegio de estar en una conferencia de un amigo de nosotros también y María fue speaker en ese evento. Y quería empezar por ahí porque no todo el mundo es speaker, no todo el mundo se para en un escenario. María, cuéntanos qué hiciste tú para lograr ser un speaker. Mira, yo entendí que mi propósito era servir, ayudar a las personas, pero no sabía cómo. Y cuando empecé a buscar información y buscar con qué estaba alineada, me di cuenta que me gustaba hacer speaker y que era una forma de poder ayudar a las personas a través de la inspiración, de la motivación. Y ahí fue que decidí comenzar hacer speaker y justo como lo mencionaste, ayer recién estuve en un evento de un gran amigo y fue espectacular. Aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo y me encantó. Ya, Hubo, estuvo buenísimo. hubo miedito. Sí, un poco. Siempre hay esos nervios para antes de subir al escenario, ese miedo, pero ya una vez que estás ahí, comienzas a conectar con todas las personas, poco a poco ese miedo se va y todo comienza a fluir. Bueno, no, y cabe resaltar algo que Arturo y Ricardo no saben. Yo que tuve la oportunidad de estar con María un día antes practicando la presentación. Hubo un problema técnico con las diapositivas que se cayó todo y se apagó la pantalla y María quedó ahí sin Ah, nada, ¿no? no sabía eso. Sí, 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 o sea, lo que practicamos se nos fue, ¿verdad? Todo se fue y quedamos como, ay, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos nada, ¿cómo resolvemos? Pero es todo tener calma, pensar y después todo funcionó. Y cuando subí al escenario también había un problema con el clicker, no, Ujú. Ah, las, di- verdad. las diapositivas no pasaban, pero igual
decidí seguir con la conferencia, aún sin las diapositivas, y ya en el camino se fue arreglando. Yo dije, María se la rifó porque de verdad estábamos practicando y bueno, pero es importante que a pesar de eso, igual le seguiste dando con todo, ¿no? Sí, Pero interesante. porque eso es parte de que a pesar de que haya esos inconvenientes o a veces problemas técnicos, hay que seguir porque hay un público y ese es el respeto de que están ahí para verte y hay que, y al final lo que vas a decir lo dices con el corazón y las diapositivas simplemente es una guía, un apoyo. Así es, así es, así es. Bueno, María, yo te tengo una pregunta. ¿Quién es María? ¿De dónde viene María? ¿Cómo inició María? Mira, yo nací en México, en el estado de Guanajuato, en un rancho súper alejado de la ciudad. No había nada prácticamente, solamente había tres casas y una era de mi mamá, mis abuelos y mi tío. Así es que nunca tuve contacto con otras personas Sí. afuera de mi familia. Wow. Era súper, mi familia era súper pobre, teníamos que trabajar en el campo para comer. Sembrábamos frijol, maíz y todos desde pequeñitos teníamos que ayudar con todas esas tareas, más aparte las tareas de la casa, porque era la única forma de comer, no tenía juguetes, no tenía ropa, si es que la ropa de los más grandes iba pasando a los más pequeños y a veces ya súper desgastada, había que ponerle algunos O parchecitos. sea que te Wow. tocó duro, te tocó duro. Sí, me tocó súper duro. No tuve la oportunidad tampoco de ir a la escuela porque pues obviamente no había una escuela No había allá, escuela. no había escuela. Wow. Qué duro, Eh, qué duro. Sí fue difícil. Mis abuelos, recuerdo que pues mis papás tampoco fueron a la escuela, pero ellos sí sabían leer un poquito, porque sí iban enseñando, mis abuelos me enseñaron a mi mamá, entonces, pero tampoco no es que leer bien, sino más o menos. Y mis abuelos lo que hacían que como no teníamos libros ni nada, cuando tenían cajas de alguna cosa que compraban y había letras, él me ponía a practicar en esas letras. Wow. Sí, entonces ahí fui conociendo las letras, como el abecedario, las vocales y pues como lo básico solamente. Y ya escribía súper mal. Bueno, yo todavía escribo mal. Escribo feo y todo eso. Letra de doctor, letra de doctor. Letra de doctor, letra de doctor. No, yo ni llegaba a letra de doctor. Sí, pero sí me tocó difícil. Mi niñez fue dura, sí, pues no tuve como en sí una niñez porque desde los 5 años tenía que trabajar en el campo, desde las 6 de la mañana recogiendo frijol, maíz, Uy. me tocaba ir a buscar leña porque no teníamos estufa, todo se cocinaba con leña y a veces caminábamos 1 hora, 2 horas para buscar leña. Sí, fue un poco difícil, sí, Sí, yo me estoy imaginando eso y yo digo, wow. O sí, sea, qué privilegio, gracias a Dios, tus hijos, qué privilegio que no tienen que pasar por ello. Porque mira, dijiste 5 años y uno de tus niños tiene cinco sí, años. exacto, Y cuando me sí, estás contando eso, me estoy imaginando, imagínate todo tu niño ahorita yendo a recoger las cosas. O sí. sea, qué impresionante, ¿no? Sí. Y te cuento que todo había que traerlo cargado porque no era que pues teníamos algo como para recogerlo, no, todo lo traíamos cargado en la espalda, muchas veces sin zapatos porque como no tenían muchos recursos. Entonces los zapatos de mi hermano más grande pasaban al segundo, al tercero y ahí se iban y Sí. cuando ya llegaban al último ya estaban Ya tan está. desgastados que muchas veces con muchos huecos, no se pasaban las espinas Uy. Y tú eras la y última, tú eras la no, última. no, yo era como de la mitad. O sea que Ah, siempre te tocaba, afortunada.
te tocaba un momento, yo estaba aquí diciendo que no sea la última, que no sea la última que le tocaba. No, no me tocaron tan malos todavía. Bueno, pero todo eso te ayuda a valorar todo lo que estás viviendo Sí, ahorita. realmente que eso, siento que eso es algo de lo que me ha hecho tener los pies sobre la tierra, porque a pesar de que hoy pueda comprarme cosas de lujo, no lo hago. Yo me compro mi ropa en Rose Está bien. porque siento que no es algo que va con mi personalidad. No siento que me gaste, digamos, $1,000, $2,000 en unos zapatos de diseñador cuando hay personas que están viviendo extrema pobreza, que están pasando hambre, que no tienen ropa. Y yo viniendo de ese mismo lugar y que hoy, porque puedo, me gasté esas cantidades en unos zapatos o en ropa. Entonces, siempre he mantenido como esa humildad y no gastarme esas cantidades de dinero pudiendo comprarme algo que al final es más cómodo. Claro. Bueno, pero por algún día lo haces, o sea, te lo mereces, o sea, también te lo mereces y Sí, y te lo has ganado. sí, en verdad, pues sí, quizá en un futuro, pues sí, sí lo haga. De hecho, me compré unos zapatos y no me gustaron porque eran Y era más caro. eran más caros, sí, ¿De sí, cuánto? ¿De cuánto? 1,500 y no me gustó. Pero merecido. Sí, Eso sí, lo sí. tienes merecido, tío. No, María, me gustan más los de arroz. Bien. Son más cómodos. ¿Y qué hiciste con los zapatos? Los tengo ahí guardados ya como 3 años y me los he puesto una sola vez y ahí están guardados. Pero no será algo a lo mejor quizás mental que dices, esa misma resistencia que tienes, de que te sientes mal comprando algo caro que te lo colocas, te sientes que te molesta. Puede ser, ¿verdad? Probablemente sí, puede ser porque de venir de tanta carencia, tantas que deseaba un día comer algo diferente porque duraba hasta una semana comiendo solo frijoles y tortilla. Y yo recuerdo que pues mis hermanos, mis primos, que éramos pequeñitos, y preguntábamos si no hay más y nos decían, eso es lo que hay Solo que- y coman porque si no, entonces, como que deseábamos un día probar algo diferente. Y una vez que comíamos arroz, que eso era por allá cada 6 meses, cada año, Wow. para mí comer arroz era como, wow, eso es una Privilegio. comida, pero espectacular. Yo decía, no, en la vida el arroz es lo más. Y de hecho, viví por muchos años ya de que estaba acá en Estados Unidos. Yo todos los días comía arroz porque yo asociaba eso como con una comida, Abundancia, claro. sí, como Lujosa. abundancia, Abundancia. como de lujo, como decían, no, es que el arroz es algo que es súper lujoso, es algo que no se tiene todos los días. Y ¿Y hoy en pues día qué sí, te gusta comer? hoy en día me encanta la pasta. Ajá. Siento que en otra vida quizá fui italiana Italiana. porque me encanta la comida italiana, pero obviamente pues me gusta la comida mexicana. Hoy en día me gusta, extraño los frijoles que Sí, comí los extraño. y de vez en cuando cocino Prepara. mis frijoles, mis tortillas y lo disfruto, me gusta. Es parte de lo que Sí. viste, de tu esencia también. Exacto, sí, 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 pero es eh, súper lindo hoy poder como cocinarme mis frijoles y regresar como esos tiempos atrás y decir, hoy sí puedo elegir qué quiero comer. Wow. Y a la vez me siento bendecida y afortunada de tener esa oportunidad de elegir qué comer o qué quiero comer el día de hoy. Eres afortunada, eres bendecida. Sí, Ujú. sí, Wow, sí, María. 100%. Y entonces, wow. O sea, de venir de la nada a construir negocios millonarios, a ser speaker, a ser autora, a ser mentora, inspirar a más personas. Wow. O sea,
ahí yo digo que no hay excusas y que yo mismo cuando veo esa historia digo que me compro muchas excusas. Sí, Sí, uno se queda, Porque, uno se transporta, ¿verdad? O sea, el tiempo, yo estoy escuchándole y me estoy imaginando todo ese proceso, todo ese sí. proceso y me imagino que fue un proceso muy duro. ¿Y cuándo llegó María a los Estados Unidos y por qué viniste a Estados Unidos? Yo llegué a los 16 años y vine acá porque mi hermana mayor, ella también se vino a Estados Unidos a los 16 años, vivió acá 2 años y regresó a México. Y entonces ella regresó y ya nos hablaba de que había un mundo diferente, de que Claro. diferente a lo que conocíamos y pues obviamente pues me llamaba esa Claro. la atención de saber, porque de hecho desde antes tenía como esa ilusión de saber, nuestra casa era rodeada de unas montañas súper altas y yo siempre me preguntaba qué habrá detrás de las montañas o habrá gente detrás de ellas. Películas y los cuentos, ¿verdad? Exacto, entonces yo siempre me gustaba mirar las estrellas con mi abuelito. Por la tarde era una actividad que siempre hacíamos, que él por la tarde se sentaba fuera de la casita que teníamos, una casita de piedra, de lodo, eh, y él miraba la luna y me decía, no, es que en la luna vive un conejo. Y yo literal me creí todo eso. Bueno, como el cuento que nos echan los papás de la hada de los dientes. Exacto. Sí, no. Sí, y él me decía, si lo ves, mira, si lo miras de este lado, lo puedes ver súper bien. Y yo decía, Te sí, quedabas horas mirando. y yo mirando, y literal me llegué a ver, a mirar el conejo. Claro, y Yo siempre decía, sí, sí, sí lo puedo ver ahí, justo ahí, mira las orejas y todo. Y viví pensando que la luna era la casa de un conejo. ah, Y él me contaba, no, es que un cazador un día encontró un conejo y lo cogió y luego lo levantó tan alto que se le fue a la luna. se me para imagínate esos cuentos, ¿verdad? Uno escucha cada cosa, Y cada me cuento. encantaba, pero él era una persona súper buena para crear historias y contar historias, porque cuando él contaba sus historias, literal te metías en esa historia. Y no eran historias que él hubiera sacado de un libro, porque ellos nunca fueron a la escuela, no tuvieron libros, sino que él Era hacía sus creativo. Su historias. imaginación era buena. Sí. Entonces, yo siempre le decía, me cuentas una historia y él le fascinaba y eso. Y yo, mis primos, todos nos sentábamos ahí alrededor de él y él contando historias y literal nosotros nos creíamos eso, nos hablaba de las estrellas, de los planetas, de que la verdad no sé cómo él pudo aprender eso porque pues no fue a Sí, la ¿de escuela. dónde? Sí, entonces yo siempre me imaginaba, decía, bueno, un día voy a ir a otro lugar, conocer otras personas y ver qué hay detrás o más allá Ah, de lo que conozco. pero tú escuchabas que había otros lugares, otros sitios o nada. Oh, sí, Estabas, sí escuchaba, sí, escuchabas. sí, sí, ellos, pues ellos sí, ellos como una vez al año, ellos iban a un lugar como 3 horas caminando donde podían Caminando. comprar como aceite o azúcar o cositas así para comer cuando tenían dinero. Y pues sí, yo escuchaba que ellos se iban esos viajes y luego O sea, se regresaban. iba, imagínate, 3 horas y tres Sí, horas, 6 horas, se le iba el día. sí, sí, Mm, es que No, literal venían se con iban un bolsas, día me y imagino. venían con bolsas cargadas. Ah, O a veces, o tenían un caballo y a veces se iban en el caballo y ponían las bolsas en el caballo. Y literal se iban un día súper temprano a las 6 de la mañana y regresaban como a las 8 o 9 de la noche, porque había pues que caminar muchísimo y luego el regreso. Y era por entre las montañas, no había como un camino sino entre las piedras y todo eso. Entonces se hacía todavía más difícil. y uno que se queja que para el Walmart que está aquí en la esquina, Sí, y uno que va en carro te con iba a aire decir, acondicionado y no se queja. sí, que Y, no, que está a 5 minutos y no, no no, quiero ir, voy mañana. sí.
Sí, lo que es tener cosas y lo que es no tener. Uno escucha estos cuentos y cuando uno tiene esas carencias y uno no se imagina a veces eso, sí, tú eres parte de esa historia y nos lleva, ¿viste? Porque yo estoy aquí, tú estás echando el cuento, yo estoy imaginándome la montaña, tú no, Yo también, yo me estoy estoy como imaginando la una película, montaña con la bolsa y que si me tropiezo que sí, la coloco y descanso y otro rato más, sin sin, zapatos. sin zapatos, sí, sí. bueno, el que tenía el primero Bueno, sí tenía el zapatos, primero sí pero del último. el del último, el que decía yo no quiero ya comprar nada, ese decía yo no quiero ya Bueno, comprar, pero por lo menos usaba zapatos. Hay gente que yo sé que nunca usó zapatos, pues, hasta Sí, que es grande. sí, no, pero sí, por no, lo menos sí teníamos. Sí. Sin zapatos, sí. es una historia. Y entonces, de eso que tú veías detrás de la montaña, vino tu ilusión de venir a Estados Unidos. Sí, entonces cuando mi hermana fue para México y nos contó, no, yo sí escuchaba Estados Unidos porque pues mi papá toda la vida vivió en Estados Unidos. Él siempre se pasaba acá. Entonces, pues él sí hablaba de cuando lo veía porque pues se pasaba en Estados Unidos y digamos iba por allá cada 2 años o 3 años, estaba 1 o 2 meses y se devolvía y pues no tuve como tanto contacto con él, pero sí escuchaba porque, ¿y a dónde se va y qué se hace? Y pues decía, no, va a Estados Unidos, pero pues no tenía idea de Que era qué Estados era Unidos. ni cómo era. Y cuando mi hermana regresó, ya nos contó, no, es que allá se puede trabajar y puedes tener dinero y te puedes comprar cosas. Y pues todo el mundo, no, yo quiero ir. Yo me quiero ir. ¿No? Pensaba que era pues como algo, no, tú llegas y ya es fácil tener las cosas. Entonces ella me dijo, ¿y tú te quieres ir conmigo? Porque ella estuvo 1 año y se devolvió para Estados Unidos otra vez. Y creo que ni 1 año, como 9 meses. Y ella me dijo, ¿tú te quieres ir conmigo? Y yo dije, no, pues es que todo el Claro, mundo habla de Estados Unidos, debe ser súper bueno. Y yo dije, no, pues claro, yo me vamos, vamos. pero entonces, como yo me crié con mis abuelos y, y yo le dije a mi abuelita que, que me quería ir a Estados Unidos con mi hermana, y ella no, es que tú no sabes, y ella dice, no es fácil, y luego yo qué voy a hacer acá y todo eso. Y ya me dijo, no, yo me muero si tú te vas, Wow. porque ella era como mi mamá y ella siempre dormíamos juntas, yo ya tenía 16 años, dormíamos juntas y yo le ayudaba con todo en la casa y ella dijo, no, no, no quiero porque me voy a morir si te vas. Pero entonces, después ya cuando justo ya mi mamá se iba a venir, recuerdo ese momento cuando ella puso como mi poquita ropa que tenía. No teníamos ni maleta ni nada, sino en una bolsita así. Y me dio la bolsa y me dijo, es tu momento, tienes que irte. Y eso para mí fue súper duro porque ella le dolió mucho dejarme ir, pero ella me dijo, yo cada vez estoy más mayor y va a llegar un momento que no te puedo cuidar. Y no quiero que en este lugar tú vayas a sufrir por cuando yo ya no esté. Y sé que tú necesitas comida y necesitas muchas cosas. Y a mí me duele mucho y quizá me muera porque tú te vas, pero necesito que salgas de aquí. Y eso me partió el alma cuando ella me entregó mi poca ropa que tenía y me dijo que lo tenía que hacer. Yo sentí que como que esa ilusión que tenía de irme se apagaba, pero ella me dijo, es tu momento, es tu oportunidad, tienes que hacerlo. Y, y con todo el Soltó. dolor del corazón, ella me dijo que lo tenía que hacer. Y mi hermana también me dijo, es el momento que te vayas, es el momento porque aquí
no hay como un futuro. Después, mis papás tuvieron 11 hijos y esa fue una de las razones por las cuales yo fui a vivir con mi abuelita, porque al ellos tener tantos hijos no tenían los recursos para sostener tantos hijos. Y mi abuelita se encargó completamente de mí. Ella, ella me sostenía, ella me daba comida, ella se encargaba de todo lo que yo necesitaba. Y entonces mi hermana me dijo que esa era la oportunidad y mi abuelita me dijo que tenía que tomar Y la tomaste. y la tomé. ¿Y tu hermana te ayudó con los gastos del viaje y todo eso? Sí, mi hermana, otra hermana que ya estaba acá en Estados Unidos, me pagó todos los gastos del viaje, em, todo lo que tenía que gastar para llegar acá. Y llegué acá a Estados Unidos a los 16 años sin saber inglés, sin saber nada, no sabía ni siquiera usar una estufa porque nunca había tenido una estufa, no conocía nada. Eh, Fue extremadamente difícil, pero lo que me ayudó era que pues ya mi hermana y tenía otra hermana acá, ellas ya me ayudaron, me fueron guiando cómo era más o menos el proceso y me dijeron, tienes que buscar un trabajo para pues, porque acá se necesita trabajar para sobrevivir. ¿Cuál fue ese primer trabajo? Trabajé en una pizzería, en Pizza Hut, fue mi primer trabajo. Comencé haciendo las pizzas porque como no sabía inglés, pues me pusieron a eso y fue extremadamente difícil porque cuando venía una orden, todo era en inglés y yo decía, ¿y ahora qué hago? Si no sabía leer y menos en inglés. Entonces fue súper difícil, pero afortunadamente había una persona ahí, un americano que se llamaba Chris, o se llama, no sé si viva, y él hablaba un poco español. Y entonces él me fue enseñando, me dijo, mira, así son los días de la semana para que puedas ver tu sketch. Esto me enseñó todas las verduras, por ejemplo, los pimentones, cómo se dice, la cebolla, peperones, todo. Y me dijo, y la masa se dice así, y me hizo una lista así grande. Entonces yo estudiaba y entonces de una me lo aprendí como en 3 días, ya me sabía eso. Dijo, ya bueno, ya con eso puedes hacer pizza ya. Y ahí aprovechaste y conociste la pizza también. Conocí Me la gustó. pizza y me gustó, me encantó. Y ya hasta la fecha, solo esa pizza me gusta. Sí, solo Pizza Hut. Solo Pizza Hut, ¿Y sí. eso fue en Atlanta? ¿O En Atlanta, sí. Llegaste directo a Llegué Atlanta. directo a directo a Atlanta, Atlanta? sí. Y eso fue en Atlanta y la única pizza que comí por primera vez y ya hasta ahora solo como eso. Ay, sí, ella bien ahí, güey. ¿Cómo se llama? Sí, Bien leal. bien legal. Bien leal. ¿Eso es una pizza? No, tiene que ser la misma pizzería. Sí, bueno, Sí, de hecho, yo no soy así de comer pizza y eso, pero la que me gusta, si tengo que elegir acá en Estados Unidos, es Pizza Hut. Es sí, la que me gusta, sí. Si tuviera que elegir. sí, Sí. a mí Claro, también. es diferente a la de Venezuela, sinceramente. Es diferente. Las pizzas de acá son diferentes a las de Venezuela. Es como que otro estilo. Por aquí Sí. tenemos una invitada especial. La mitad Aquí especial. tenemos una invitada. Miren, aquí está la conozcan a la bebita de María. Es Dile invitada hola. especial. Say hi. Dice, Dile, hola, ¿cómo están? diles hola, ¿Quiere hablarle al micrófono? háblale. Miren, no, Eh, a ver si se pega ahí en la ok, cabeza. gracias. María, te iba a hacer una pregunta que me llama la atención y para que continuemos. ¿Tú crees que exista gente todavía con las mismas condiciones que tú tuviste, por lo menos en México o en tu misma ciudad de Guanajuato, que de verdad todavía estén así aisladas y en poblaciones o en poblados rurales que todavía tú crees que no, que hayan que ayudar a esas personas? Sí Sí, existe claro, existen en muchas la actualidad. personas en la actualidad, en este siglo, todavía existen esas personas. De hecho, una de mis primas
todavía vive, pero ya no tanto porque en este momento como ya todo está cambiando, sigue viviendo cerca de donde yo viví, Ujú. pero ya tienen un camino para llegar en carro, ya tienen internet, Ah, ya cambió ya todo, cambió, ya sí, cambió. ya cambió. Mi primo, uno de los hijos de mi tío, que recuerdas que te conté que mi tío vivía ahí, que eran 3 casas, mi tío murió y uno de sus hijos todavía vive allá, pero ya ahora es totalmente diferente. Él ya tiene un carro, ya puede llegar hasta la casa en carro porque hicieron un camino, Cambió todo. ya tiene internet, ya tienen teléfono, ya se comunican desde allá. Y creo que escuché el año pasado que ya estaban también poniendo electricidad hasta allá, entonces. Ah, porque no había electricidad. No había Nada, sin electricidad, ni nada. ni agua potable, nada. Nada, En nada. el río, ¿verdad? De los ríos, sí, había un río como en medio de las casas, y de ese río había que coger todo el agua para lavar, Para tomar para también. tomar también, literal del río la tomabas así. María, ¿y tú has vuelto a esa ciudad? Sí, Sí. de hecho volví a ese rancho porque ¿Después de cuántos eh, años? después de como unos 14 años, volví otra vez y llevé a mis hijos Sí. a Mm. Ethan y Emma cuando eran pequeñitos, como para que pudieran conocer de dónde vengo, y ellos eran fascinados jugando con tierra. Claro, para ellos es una diversión. Fue como espectacular. Sí. Sí, Vacaciones. vacaciones, Y, sí. y cuando estés más grande, me imagino que van a volver a querer ir. Sí, ellos Y lo vas a llevar seguro para que que tengan más conciencia. sí, cuando ya tengan más conciencia. Y mi esposo también fue y literal dice, no, acá no hay comida. Ahí sí, ahí Leo sí dijo, bueno, Sí. ¿qué es esto? Y yo no vengo más ni de Ah, vacaciones. bueno, porque Leo sí nació acá, ¿verdad? Él nació acá, imagínate, y ver y ya eso que él fue, ahora que ya hay internet, que ya hay carro para llegar, que no Imagínate le ahora. tocó caminar, y todavía dice, no, y Lo hubiese llevado en caballo. hubiese Cuando ido llegara, dice, mira, vamos o en caballo o caminando y le lleva las bolsas. Y que vaya, Que ya viví. sí, para que veas cómo se sintió esto. sí. María, y cuéntanos cuándo empezó el proceso tuyo empresarial. Esa ¿Cómo? María que cambió, porque miren todos esos cuentos, pero no crean que quedó ahí. Ahí es donde queremos de verdad nosotros destacar este tipo de historias, porque tiene una historia que muchas personas las tienen todavía, como dice ella, y hay personas que se van a quedar ahí toda su vida, pero María sí hizo cosas diferentes. ¿Qué hiciste diferente, María? Yo por los primeros años hacía lo mismo, trabajar y trabajaba en trabajos duros, limpiando hoteles, trabajé en la construcción, demoliendo, recogiendo basura, trabajos pesados. Y trabajé en restaurante también, lavando platos, y eso me marcó mucho. Cuando trabajé en ese restaurante, viví mucho racismo y ahí siento que ahí hubo un cambio en mi mentalidad. Por parte de americanos. Sí, por parte de americanos, porque como no hablaba bien inglés, en ese momento pues obviamente ya entendía más, ya podía decir algunas palabras, ya no estaba completamente en ceros, pero aún así me discriminaron mucho. Y a pesar de que yo trabajaba súper duro y me discriminaban muchísimo. Entonces hubo un día de que una persona me dijo algo, no lo entendí, hice lo contrario. Se puso furiosa, cogió y me tiró los platos encima, me tiró agua en la cara y me empezó a insultar y me dijo muchísimas cosas que unas no entendí mejor. Y otras tampoco. Dijo María, Entonces, la tuya por si acaso. La tuya por si acaso, dijo María. y entonces ella estaba súper furiosa y como veía que pues no le contestaba, yo solamente me quedaba ahí y se enojaba más porque quería que yo le contestara para empezar a Sí. pelear, y entonces me decía,
entiendes, pero sí sé que te das cuenta que estoy enojada. Entonces, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Porque ya sabía que pues si yo sí entendía muchas cosas. Y entonces ese día yo llegué a mi casa, lloré como por 3 horas y me sentí como que no valía nada. Ese momento fue para mí súper difícil. Yo me sentí que no era valiosa, que no tenía algo que aportar al mundo y yo me sentía arrepentida de haber dejado a mis abuelos y venir a este lugar. Digo, allá no tenía nada y era feliz. Y acá puedo trabajar y tener dinero, pero no soy feliz, me maltratan. ¿Qué edad tenías? En ese tiempo tenía 18 años, Ya tenías 2 años aquí. sí. Entonces eso me marcó muchísimo, mucho, mucho. Y recuerdo que me dormí, no sé cuántas, pero dormí muchísimo. Dormí yo creo como unas 13, 14 horas. Estaba supremamente agotada y cuando desperté dije, quiero hacer algo diferente. Yo voy a hacer algo diferente. Y dije, pero ¿qué hago? Y dije, lo primero que tengo que hacer es aprender inglés, porque esto no me va a volver a pasar. Y sí, me fui, me inscribí a una escuela de inglés. Estuve estudiando inglés por 1 año y medio y logré graduarme de esa escuela. Y dije, bueno, ya hice el primer paso, ahora quiero dar otro paso, porque me sentí bien cuando por fin pude terminar esas clases de inglés y yo le conté a la maestra, no tengo sueños, quiero, y ella me dijo, es posible. Estados Unidos es un país libre, puedes hacerlo. Porque con lo que me había pasado, pues yo pensé que eso como hacer negocios era solo para personas con experiencia, con conocimiento. Y esa maestra me dijo, no, tú lo puedes hacer. Aquí hay muchas personas que no tienen conocimiento y lo hacen. Y eso me empoderó y dije, bueno, hay que buscar entonces cómo sí lo puedo hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Aunque antes no se sabía cuál era No se esa sabía, palabra, sí, pero sí lo hiciste. pero lo Lo hice. hiciste. Y entonces comencé mi último trabajo. Trabajé en un lugar y un señor me dijo, tú tienes mucho potencial, me gustaría que me ayudaras en la oficina. Y yo dije, pero yo no sé nada de negocios. Dijo, no, por lo pronto quiero que me organices todos estos documentos, porque tenía un escritorio como así, lleno de una montaña de documentos. Sí. Dijo, ahorita estoy enredado con todo eso, quiero que me lo organices porque necesito hacer mis impuestos, que llevo 2 años que no hago impuestos y estoy preocupado con eso. No Dijo, hagan eso. sí. Entonces dijo, ¿por qué no me ayudas con eso? Y yo le dije, es que no tengo el conocimiento. Dijo, sí lo tienes, yo sé que sí lo tienes. Y bueno, le empecé a ayudar, le organicé todo y ya 3 días le dije, está listo todo. Dijo, ahora ve con el contador y lleva todo eso y dile que me haga los impuestos. Y yo fui y ya la revisó y me dijo el contador, primera vez que este señor me trae los documentos así de organizados. Todos los años me viene y me tira papeles acá. Y ya ahí mismo cogió el teléfono y lo llamó y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, mira este año, ¿cómo está de organizado? Dijo, lo felicito, ¿quién le ayudó con todo esto? Y dijo, no, ella me ayudó. Entonces, el hecho de que el contador le dijo al señor que estaba el trabajo súper bien organizado, eso él le dio para delegarme más cosas. Okay. Entonces él me dijo, no, ahora quiero que me ayudes a contestar el teléfono cuando me llamen los clientes. Y poco a poco me fue delegando más y más cosas. Era un negocio ¿De pequeñito. qué era?
de vidrio. de vidrio. Sí, ajá, me fue delegando más cosas y después él se iba a Colombia, me dejaba encargada del negocio y luego me dijo, no, yo quiero que aprenda a cortar vidrio, me enseñó a cortar vidrio, aprendí a cortar vidrio, me enseñó a medir y bueno, ahí seguí con él, después empezó porque el señor era un poco desorganizado y se le olvidaba mucho las cosas. A veces me decía, no recuerdo ni lo que comía yo. Ah, imagínate. Sí, y el negocio empezó a ir mal, mal, cada vez iba más y más hasta que se quedó sin empleados y yo era la única que seguía ahí con él luchando, luchando y ya había, y me pagaba $200 semanal y yo ahí seguía con él porque me sentía con un agradecimiento por la oportunidad que él me había dado. Y llegó un momento en que él me dijo, no, ya, ya no puedo más, lo tengo que cerrar, porque ya no me dan. Ya, dijo, ya tengo 2 meses que no le pago a usted y ya no puedo. Ah, o sea, te estuviste 2 meses trabajando. Trabajé Trabajando 2 gratis. meses con él gratis. ¿Tú Y hacías para mantenerte? porque yo tenía ahorros. Es algo que mi abuelita me enseñó. Como teníamos muy pocos recursos, ella siempre estiraba las cosas para que alcanzaran. Y teníamos una bolsita así de jabón para la ropa y eso le duró todo el año. Esa es una de las cosas que ella me enseñó a ahorrar. Y soy súper buena para ahorrar. Sí. Entonces, yo así ganara bien poquito, yo siempre ahorraba. Yo tengo ahí como $1000 que me los ahorro para que me retire Para que me los retire para todo el año. todo el año. Y al final del año, dice, María, me pagas todo esto. Tú me lo vas estirando. Yo lo estiro, yo lo estiro. O te lo multiplico, dile, por ser empresario. Antes lo estirabas, ahora lo multiplico. Multiplico. Ahora lo multiplico. Entonces, y seguiste con él. Y seguí con él porque le tomé mucho cariño a él y él también ¿Era estaba americano o colombiano? era colombiano. Colombiano. Sí, estaba súper agradecido y ya él me dijo, no, ya, ahora sí voy a tener que cerrar, ya no hay forma. Y pues cerró el negocio y imagínate, me quedé sin trabajo. ¿Qué edad tenías? Tenía 23 años, 23. sí, y me quedé sin trabajo y una semana dije, bueno, llevo ya 2 meses sin ganar nada, entonces tengo que pensar en una estrategia ya mismo, porque ya no puedo tampoco quedarme otro mes así. Claro. Y ahí fue cuando vino la idea, dije, bueno, tengo un poco de conocimiento del vidrio, ¿por qué no comienzo con eso? Si siempre he querido emprender. Pero dije, es un trabajo de hombres, no sé cómo conseguir los clientes, se me hacía muy difícil, no tengo ni siquiera un carro para cargar los vidrios. Ajá. Empecé a ponerme un montón de excusas y dije, no, eso definitivamente no es una opción. Dije, voy a buscar trabajo mejor. Pero siempre seguía como eso y el otro día me paré y dije, bueno, voy a empezar a buscar trabajo y siempre me frenaba como que queriendo buscar y no quería. Y no quería Pero nada. tenías lo del vidrio en la mente. Ya lo tenía en la mente y no podía. Y es que dije, pues ya llevaba años que quería como hacer un negocio, pero nunca había tenido como esa idea de qué, no sabía ni cómo ni de qué. Y dije, bueno, tengo un poco de conocimientos, ¿por qué no le intento? Y si no funciona, entonces ahí sí me busco el trabajo. Ajá. Pero tenía ese miedo porque dije, ya 2 meses sin ingresos y otro mes más, Claro, es no voy difícil. a aguantar. No, no, muy complicado. Sí, pero dije, no, lo voy a hacer. Y comencé y dije, ¿y ahora dónde busco clientes? Y ya conocía a mi esposo. En ese tiempo era solo mi novio, entonces le comenté y pues él dijo, bueno, puedes hacerlo, eh, podría funcionar. Y dije, pero ¿cómo consigo clientes? Y dijo, no, pues es que yo tampoco sé. ¿Qué trabajaba en Yo ese te ayudo, momento? pero no sé.
¿Qué hacía en ese momento? Él trabajaba en una clínica, Él es doctor, ¿no? sí, Sí. y dijo, no, yo tampoco sé. Y entonces dije, no, pues ahí sí que, Estamos sí. dúo dinámico. Y un día, y yendo a una gasolinera, iba saliendo un señor que hacía remodelación. Y yo dije, ¿por qué no le pregunto a él? Y yo le dije, no, mira, yo tengo un negocio de vidrio, pero ya yo supuestamente experta. Ah, Sí, le digo, mira, yo hago vidrios y veo que hace remodelación. Si quieres, mira mi información y me llamas. Y dijo, ay, de verdad, dijo, de hecho tengo justo un baño ahora que acabo de terminar. Y la señora me estaba preguntando si sabía de alguien que hiciera el vidrio. Y dijo, ¿quieres ir a ver? Y yo dije, ay, sí, claro. Me dijo, no, pues mira, le voy a llamar a la señora, te hago una cita y te presentas mañana. Yo dije, sí, listo. Y toda emocionada y no sabía ni vender. no, pero te vendiste. Pues, Sí. No sí, te claro que sí, vendiste. sabía, fuiste a donde el señor y te Te- acercaste. No te vendiste porque el negocio no gana el mejor, sino gana el que mejor se vende. Te Exacto. vendiste y lo convenciste de que tú eres una experta, le diste la Sí. confianza y te buscó. No, y él se creyó que ya era un experto. Le vendiste la idea. No tenía ni siquiera registrado el negocio, si es que no tenía ni cuenta de banco, Nada. negocio, nada. Y entonces llego allá y me dice, mira, y ya está el señor en la casa, me dijo, mira, ella hace vidrio, es una experta. Y dijo ay, de verdad, sí. Y la señora pues se sintió confiada porque me llevó y él ya le había hecho el trabajo. Claro. Y dijo, sí, de verdad, dijo, sí. Y dijo, toma las medidas y me dices. Y me ayudó, que ya sabía medir. Entonces, bueno, Claro. tomé las medidas, ok. Ya le digo, no. Y ahora, ¿cómo le digo cuánto? ¿Cuánto cuesta esta puerta de vidrio? Y yo dije, uy, porque no sabía dar los precios. Claro. Dije, ¿y ahora cómo será? Y yo era pensando ahí. Sí, porque dije, ni internet como ahorita tú. Claro. ChatGPT, más o menos, ¿cuánto puedo cobrar? Y no se me existía. Eso no existía, ¿no? Yo apenas usaba el teléfono para llamar, contestar, y yo no sabía nada de ChatGPT. Y dije, ¿y ahora cómo hago? Y empecé y dije, bueno, esto, probablemente esto, porque como yo hacía órdenes con el señor y ya sabía más o menos Tienes noción. tenía una noción más o menos cuánto costaba el vidrio. Dije, bueno, yo me aviento con este precio a ver qué me Qué dice. arriesgada, ¿no? Y ya le dije, no, mira, y va a ser así el vidrio, y va a ser acá, y esto, y le expliqué, y Menos mal que no sabía vender, ¿no? Sí. Menos mal que no sabía vender. dijo la señora, sí, sí, lo quiero hacer contigo porque ya te conozco. Y yo tratando de explicar, y la señora ya había tomado su Era que decisión. era americana. Sí, era americana, Y sí. hiciste la venta en inglés. Sí, lo hice en inglés, Inglés. sí, sí. Ya ese tiempo ya sabía más. Nada más. Y ya dijo, no, no, lo quiero hacer contigo. Ya, te voy a hacer un cheque a no. ¿Quién hago? ¿Cómo se llama tu negocio? Y yo, ¿cómo se llama? Dije, ay, estoy teniendo ahorita un problema con mi cuenta de mi negocio, ¿me lo puedes hacer a mí? No, porque no tenía la cuenta de... Siempre resolviste la situación. Siempre. Ya dijo, sí, sí, claro, y ya me escribió el cheque a mi nombre y ya me... Entonces, no, yo salí súper empoderada de ahí, dije, no, ya soy una experta. Una cara de hermano. Y le llamo a Leonardo y le digo, ¿tú crees que la señora me dio el trabajo? Y dijo, ¿de verdad? Y dije, sí. Y dijo, ay, no, de verdad. Y como que no me creía, le digo, sí, mira, tengo el cheque. ¿Era de cuánto cheque? El trabajo era de 1,500 y me dio la mitad. La mitad, con 750 de la caja. Y yo dije, no, yo soy una experta ya. Y de una comencé a ordenar el vidrio. Bueno, ya le dije a la señora, no, tal día te lo vengo a instalar. Y dije, ya, ¿cómo lo instalo? Porque no sabía instalar. No tenía ni una idea cómo se instalaba el vidrio. Y dije, ay, ahora sí. Yo súper emocionada y ahí se me bajó la emoción porque dije, ¿y ahora cómo lo instalo? Y en ese momento
conocí a un amigo que hacía pintura y tenía un carro, una camioneta grande. Y yo le llamo y le digo, ¿sabes que vendí un vidrio? ¿Me puedes ayudar a instalarlo? Dice, yo no sé instalar vidrios. Me dijo, ay, ya, entonces, ¿cómo hago? Y ya, ay, y fue como una semana tan difícil y yo pensando y dije, ¿será que le llamo a la señora? Y le digo que algo pasó y le devuelvo el cheque y dije, no, ay, y se me pasaron muchas ideas por la mente en ese momento, pero dijo, ese amigo me dijo, pues intentemos saber. Y no, nos tiramos como 5 horas instalando el vidrio. Ah, pero lo Ah, instalaste. lo instalaron. Sí, No, lo pero está. es arriesgada. Ah, La señora iba y ya cuando miró que era mucho tiempo, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Porque pues obviamente ella ya miró que era mucho tiempo, ya no se le hacía No, señora, normal. estamos haciendo muy perfecto. Sí. Entonces sí, nosotros, no, es que estamos viendo bien los detalles y, ay, sí, súper bien. Y no, y ya vino el señor y el señor, el esposo de la señora, llegó del trabajo y dice, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Les podemos ayudar con algo, ¿quieren tomar? Dale en el libro. Dale en el libro. de casualidad, no sabes cómo se instala un vidrio de casualidad. Y nosotros no, estamos bien, es que estamos viendo aquí que quede bien, bien, bien cuadrado. Es que acá hay que ponerle bien para que no se va a salir el agua y eso. Ah, ok, sí, sí, está bien. Pero lo instalamos. Y no, de eso ya, de ahí yo cogí confianza y dije, no, yo ya. Y ahí empezaste a vender Y más ahí trabajo. empecé a vender y ya le dije al señor, ¿y cuándo tiene otro trabajo? Dijo, no, yo ahorita no voy a tener, pero conozco a alguien que sí puede tener. Te voy a recomendar porque la señora quedó feliz a pesar del tiempo que nos echamos ahí. Quedó feliz y Tiempo. Abro paréntesis ahí. Ok, no sabes cómo cobrar y cobraste por cobrar nada más. sí. ¿Te dio resultado o no? ¿Así ganaste dinero o no? ¿O cobraste muy caro o muy barato? No, sí me dio, sí, Sí, pero con una ganancia de como $670, casi $700. Sí. Empezaste ganando bien. Y pues más lo que le pagué a mi amigo, digamos que para ese tiempo, en unas 5 horas, quedé súper bien. Claro, claro. Sí, así te hubiese ganado 300, o sea, $300. Buenísimo. Sí, buenísimo, ¿no? Y ahí fue cuando miré que sí que eso era trabajar inteligente. Y es lo que te ganabas en una semana. Más de una semana. En 8 días, y sí, dije, no, imagínate todo lo que yo gané en 5 horas y ya el resto de la semana me puedo quedar trabajar. Es que esa es la ¿y lo parte. que dijo? Y no, pues él sorprendido porque dijo, no, sí lo instalamos y entonces cuando eso pasó, él ya como que también confió y dijo, no, hágale, busca. Sí. Y en eso, ese mismo señor me recomendó con otro contratista. Y él me dijo, no, si yo tengo un baño y ya ahí voy otra vez y no de una a la venta porque como ya me llevaban, pues tenían confianza. Y ellos le decían, no, ya la conocemos y es que ya el otro señor le dijo, no, a mí me instaló un vidrio y la señora quedó feliz, entonces el otro ya desconfiaba. Y ese señor me trajo muchísimos clientes en ese momento porque yo no sabía que había redes sociales donde uno se podía anunciar, Google, nada de eso, no sabía que eso existía. Entonces, ese señor me fue trayendo más clientes y no, yo ahí comencé y dije, no, necesito ahora más ayuda, porque cada vez pues dependía de mi amigo y del tiempo de él. Tu amigo dejó la pintura y dijo, soy instalador de vidrio. No, de hecho, él comenzó con un negocio de vidrio y ahora es súper exitoso también. Sí, con Tiene vidrio. ya con vidrio, sí, tiene su empresa de vidrio, ya tiene también como 10 años. Sí, porque luego también enseguida cambió la pintura por el El vidrio. vidrio. Él también vio lo mismo. Sí, Claro. Vio lo mismo que viste tú. pero una bella persona me ayudó cuando yo lo necesitaba, estaba ahí, no, excelente ¿Sigues teniendo persona. contacto Sí, con él? sigo teniendo contacto con él, con su esposa, siempre nos Gracias por ayudar a María, gracias. sí, no, unas personas bellísimas y pues tienen un negocio súper exitoso
y seguimos ahí Y con la amistad. desde esa época hasta ahorita, ya lo demás es historia. Sí, ya sí estoy. Más historia, ya ahorita, Después de ahí comencé a vender y a vender, tanto que después mi esposo, pues, un momento que no tenía quien me ayudara, le dije, ¿por qué no me ayudas tú? Y dijo, bueno, te ayudo. Y me ayudó como 2 trabajos y dijo, no, entonces él dejó su trabajo y se vino conmigo. María, imagínate. Sí. una pregunta. ¿Y a qué edad hiciste tu primer $1.000.000? ¿A qué edad? Cuando comencé a los 23 años, prácticamente a los 24 años, estaba por cumplir los Empezaste a los 25 23 y años. lo hiciste casi a los Al año y medio la factura. facturé 1 millón. Wow. Sí, casi por cumplir mis 25 años. Ese cambio, eso sí es un Sí, cambio Salto exponencial. cuántico. un Eso salto, sí, sí. eso sí no, que voy Sí, de a poquito, no. sí, porque ya cuando mi esposo se vino conmigo, entonces no sé si escucharon ustedes de Craigslist, Ujú, una página donde sí, uno se podía anunciar, ya no, él me ayudó con toda esa parte de que ya ponía el anuncio en Craigslist, me llamaban y ya más gente me conocía, me empezaron a recomendar y cuando él ya vino a trabajar, pues él ya me fue ayudando también a hacer ventas y obviamente como él sí habla perfectamente inglés, pues eso me ayuda también a cerrar más ventas. Ah, Eh, Ese apoyo de tu esposo fue importante. Sí, súper importante, la verdad que sin él no hubiera podido también lograr todo lo que he logrado. Sí, es muy curioso. Normalmente Sí, cuando tenemos parejas así en podcast siempre dicen lo mismo, que la pareja fue lo importante, fue el que me sí. impulsó. Es bonita, la verdad. Y siempre me ayudó muchísimo, a pesar de que él no tenía como idea de vidrio y eso, pero siempre estuvo ahí dispuesto para ayudarme, para apoyarme y nunca me dijo como qué locura, siempre pues hazlo y decidió emprender conmigo por y eso te digo, dejó me dijiste que era médico y dejó de eso y para sí, meterse. para no, meterse claro, también con esas ganancias, claro. El No es el negocio. hacer 25 operaciones y tal, lo que unos vidrios, me voy con los vidrios. Voy con los vidrios. Entonces, ok, entonces María, recapitulando. Ok, vienes de una parte súper pobre. Y no solamente pobre, sino que no había nada. Para nada empezar por más. ahí. Sí, pues no nada. Sin ir a la escuela, sin hablar inglés, llegar acá. Y en año y medio logras tu primer $1.000.000. Sí. ¿Cómo se sintió eso? O sea, después de no tener nada, a tener tanto dinero, o sea, mover tanto dinero. No, para mí era como un sueño. No lo creía. Realmente me sentía como que no me estaba pasando. No lo veía real. Porque no estaba pues acostumbrada a vivir siempre con un cheque pequeñito y siempre estirar el dinero y ahora ya lo multiplicaba. Entonces, eh, yo creo que los primeros 2, 3 años yo me sentía que no, como si estuviera solamente ganando un cheque pequeño. No lo podía ver real, no lo creía. ¿Y ahora cómo lo ves? Ahora lo veo súper real y más que todo eso lo veo todavía que puedo hacer mucho más que eso. ¿Y qué fue lo primero que te compraste así costoso? O sea, ¿qué fue lo Un primero? carro para el Un carro para trabajo. trabajo. Está bien, y para el trabajo. No, Mira, Sí, para montar los vidrios. a sí, botar los vidrios sí. porque dije, no, yo ya no dependo más de alguien que me haga los palos. Y fui con mi esposo y de una compré un carro y de hecho todavía lo tengo. Sí. Mi primer carro que compré para los vidrios y todavía funciona, todavía lo ¿Te Me, costó me voy a cuánto? dar, me voy a dar un lujo, dijo ella. sí. Me voy a dar un lujo, me voy a comprar un carro para montar más No, vidrio. Oh, mira, mira qué inteligente todo eso que tú has hecho. María, todas esas personas que van a estar viendo esto, ¿qué le dirías tú a esas personas que creen que porque salieron de un origen que quizás era pobre Ajá. y no han logrado todavía metas porque tienen quizás limitaciones. muchas limitaciones mentales, porque además que todo es mental, que tiene ese síndrome de impostor 100% en su mente? ¿Qué le recomendarías tú a ellos para que salgan de ahí? Porque nos queda poco tiempo, pero quiero
que nos contestes eso y también quiero hacerte, tenemos todavía dos temitas más que tenemos que tocar, lo vamos a hacer breve, pero quiero que le des ese consejo a esas personas. Yo les diría creer en ellos, porque esa fue parte de las cosas que me ayudaron. Cuando ese señor me dijo a mí que yo tenía potencial, porque yo todo el tiempo lo veía como que no fui a la escuela, casi no sé leer, casi no sé escribir, pues no tengo derecho a aspirar a algo más. Siempre lo veía así. Y cuando ese señor me dijo a mí que yo tenía un gran potencial, y me dijo, es que sabe hacer cosas, es inteligente. Eso me dio una confianza en mí súper grande. Y ahí fue como cuando desperté de, y me dejé de esas excusas de decir, es que no fui a la escuela, es que no sé de negocios. Y empezó como a cambiar mi mentalidad. Eh, eso, eso es lo que yo les diría, creer en uno mismo, creer en ese potencial que uno tiene, eh, y sacar esas limitaciones mentales, es romper esos techos que venimos cargando de años pensando que no somos capaces cuando realmente sí Claro. lo somos. Y tú a tu edad que tuviste, porque fuiste bien joven cuando hiciste todo ese proceso, ¿tú actualmente confías en personas que tengan esa edad? ¿Tienes gente Sí, en tu trabajo de esa edad? ¿Por qué te comento esto? Porque nosotros aquí en nuestro podcast siempre conversamos algo sobre la parte de las edades, de las generaciones, porque, bueno, hay diferencia de edad, por ejemplo, entre ellos y entre mí hay mucha diferencia de edad. Y hay personas que de repente dicen, "Y mira, yo no haría un podcast con unos muchachos", o unos muchachos dirían, yo no hago un podcast con una persona que tenga más edad. Tú, tú fuiste una de esas personas porque creo que es una de las pocas que hemos entrevistado, aunque muchas personas lo han hecho jóvenes, creo que ella lo ha hecho más joven, porque tenía 23 sí, 24 años 23 cuando cuando comencé. empezó eso y tuvo su éxito muy rápido a los 25, ya tenías Sí. una buena facturación. ¿Tú empleas gente de tu edad o todavía consideras que no son muy maduros? ¿Qué opinas de eso? No, definitivamente las personas jóvenes hoy en día, eh, ellos desde muy jóvenes aprenden a usar muchas tecnologías, que a veces, por decir yo que vengo más, de una generación más atrás, no sé usar muchas cosas que hoy en día te hacen el trabajo más rápido. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Lo utilizas? Sí la utilizo, pero no en su máximo potencial, obviamente porque no sé exactamente, pero me apalanco de las personas jóvenes. De hecho, mi manager de mi negocio de vidrio es una persona que tiene 20 años A ver. y que todavía está en la universidad. Entonces ella sí cree en ese potencial de los jóvenes. Sí, Sí. ella y es una persona súper estructurada, súper clara en lo que quiere, usa mucho inteligencia artificial que me ayuda bastante. Em, por ejemplo, yo ahora estoy acá, ella está ya al cargo del negocio, y sigue en la universidad y aún Quiero acotar algo. Cuando ella dice que sigue allá, María es de Atlanta. Ella vive en Atlanta. Estamos ahorita aquí en Washington, D.C. Y ella está en Atlanta. Bueno, estamos exactamente ahorita en Virginia, pero en el área de Washington, del sí. DMV. Y para que sepan, por eso que dice que estamos acá, porque como dijimos, ella ayer tuvo conferencia este fin de semana en la ciudad de Virginia. Entonces, puede delegar incluso su negocio. Yo delego mi negocio y ella se encarga de mis dos negocios y los maneja súper bien y solo tiene 20 años. Mira, ve, para que las personas Sí, que no crean. Dos negocios dijiste. dos negocios, Ujú. sí. ¿Qué más tienes aparte de la empresa de vidrios? Tengo un negocio de decoración de eventos que ya tengo 4 años que comencé con él y entonces ella me maneja ambos negocios y lo hace excelentemente bien. Mejor que ni yo, porque tiene mucho conocimiento. O sea, ¿y ella hace cuánto empezó a trabajar contigo? Ella ya tiene un año que te está Empezó a los trabajando conmigo. 19 años. Sí. Ujú. Bueno, y aparte de eso, lo que pasa es que María es muy humilde, pero aparte de esos negocios, también es inversionista también, ¿correcto? Sí, Y correcto. aparte es autora del libro, Sí. ¿cómo se llama tu libro? Coméntanos acá. Convierte desafíos en éxitos.
Ok. Compren ese libro. Aquí vamos a dejar el nombre después en la descripción. Después nos das el nombre de tu libro. Lo vamos a dejar aquí. Algo que quiero decir de María, ¿dónde la podemos ubicar, Arturo? A María la podemos ubicar en Instagram, TikTok, Facebook en mariavergara.oficial. Correcto, sí, ahí me pueden ubicar y el libro lo pueden encontrar en Amazon, está disponible, se llama Convierte desafíos en éxitos y actualmente estoy escribiendo un libro para niños. Otro Otro libro. Sí, libro. Bueno, va a ser autora de 2 libros. sí, Y también tiene un emprendimiento nuevo. Estuvimos sí. hablando. ¿Cuál es tu emprendimiento? Cuéntanos y coméntanos para que la gente también que estén interesada también se ubiquen por eso, por esa parte. Mira, como tengo negocios, entonces me certifiqué con John Maxwell Mm. como coach de liderazgo y también soy coach de desarrollo personal porque me encanta formar equipos de alto rendimiento para mis negocios. Entonces, esa es mi especialidad. Wow, vamos a necesitar de eso nosotros. Después vamos a hablar de Sí. eso también. María, ¿qué diferencia a un mal líder de un buen líder? Mira, un buen líder no se fija en el título, siempre está pendiente de las personas, de servir, de ser una inspiración. Un mal líder cree que porque tiene el título de líder, que ser líder es un título y siempre está con el ego. Entonces, esa es la diferencia. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Tú crees que invertir en aprender cosas nuevas como inteligencia artificial, aprender las cosas nuevas que están hoy en día, valen la pena? Sí, definitivamente vale la pena. Mira, yo de hecho, la manager de mi negocio, yo le compré un curso de inteligencia artificial para que todavía pueda Sigue ayudarme aprendiendo. muchísimo más. Me encanta esas personas que colaboran conmigo, siempre darles oportunidades de mentorías, de capacitaciones porque eso es lo que también hace que mi negocio crezca más y ella usa muchísimo inteligencia artificial, diferentes herramientas para hacer el trabajo más rápido y más eficiente. ¿Tú sigues invirtiendo en ti mismo, María? Sí, todo el tiempo estoy invirtiendo en mí porque descubrí que esa es la parte que también te va a llevar mucho más rápido al éxito. O sea, está bueno esa pregunta que hiciste, Arturo, porque hay mucha persona que de repente está ahí y diciendo, bueno, yo no sé inglés, yo vengo recién como María, yo no sé escribir o yo no sabía leer, todos los inconvenientes y voy a tener un negocio de libro porque yo no quiero estudiar, yo no quiero aprender, un negocio de vidrio, perdón. Entonces, no es así tampoco tan fácil, o sea, mire lo que acaba de decir ella. O sea, no es que sea difícil, pero ella se ha educado y constantemente lo sigue haciendo. Entonces, siempre yo voy a ser partidario y siempre lo voy a recomendar. Ustedes tienen que prepararse, tienen que estudiar, no una carrera específica, pero fíjense, María consiguió una profesión en los vidrios y supongo que desde ese día empezaste a aprender Sí. más y cómo gerenciar un negocio y cómo eso. Y María, incluso nosotros la conocemos de mentorías que tenemos en común y sabemos que ella es una persona que invierte en ella. Y no está de más decir que siempre hay que hacerlo. ¿Es así, verdad, Sí, María? es así. Yo constantemente estoy invirtiendo en una mentoría, en otra. Tengo 3, 4 mentorías a la vez porque cada una me da diferente conocimiento y termino con esas y voy con otras todo el tiempo, constante crecimiento. Y hoy en día, mira, con la inteligencia artificial tengo que escribir un email o hacer un contrato en inglés y ya no me desgasto con mi mente. Claro. Le digo a ChatGPT, hazme un contrato para esto y en segundos ya me lo tiene hecho. Eso por lo menos la Entonces, utiliza. ¿Mm? Te apalancas. me apalanco de todas esas herramientas que hoy en día están disponibles. Por ejemplo, uso esta herramienta de Napping. Sí, nos dijiste ahorita, sí. Tengo una idea y se la pongo ahí y de una me da visuales, cómo se miraría mi idea y es en segundos. ¿Cuánto no te demorarías una persona en hacerte esa idea? En Horas, ver días. ese días. Entonces, tengo una presentación, por ejemplo, cuando voy a una conferencia en Gama de una
le digo que me haga una presentación, en minutos ya está mi presentación. ¿Cuántos días no se demora una No, persona a hacerlo manual? una presentación Muchísimo. manual en la época Sí, que cuando yo tenía que hacerlo que sí, primero que sí en hojita y después en sí, PowerPoint Y y en todo la ese época, en tipo. la época de nosotros también, Bueno, cuando teníamos que también, hacer PowerPoint, pero el sí. PowerPoint de ustedes no es el mismo de Bueno, sí, PowerPoint exactamente. No, que no. sí, o Pero, sea, tenía como tres cositas nada más, ahorita tiene Ahí no bastante. sabemos, ahí no sabemos. pero Sí, fíjate que también tardábamos buen tiempo en sí, 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 cosas. totalmente, es sí, totalmente diferente. Y mire, y ella acaba de decir una aplicación que se llama Napkin, es una inteligencia, sí. Napkin. Se escribe igual que servilleta en traducción. Sí. Este, Traducción, no, ¿qué soy yo? Traducción. bueno, en traducción quise decir. Bueno, Traducción. traductor, encargada de traducción. Ah, Es que acá como tenemos el experto en eso, ajá. por eso. En la traducción, en la traducción. Tengo una ¿Sabes? nueva etiqueta de trabajo, yo soy traducción. Sí, Chicos, traducción. Traducción. si les está gustando, suscríbanse en el podcast. Suscríbanse en el podcast. Y en el siguiente podcast comenzamos ya no a decir Arturo, va a decir Traducción. producción. Sí, no, ya, la Sí, mire, próxima. bueno, ya estamos por finalizar nuestro podcast. Queremos agradecer a María que hayas venido a nuestra invitación que te hicimos porque sabemos que tienes que ir para Atlanta, Sí, así tienes que ir es. para Atlanta y sabemos que hiciste un esfuerzo, un sacrificio y de verdad súper agradecido porque sabemos que tienes que viajar. Esperemos que mañana. Ahí Sí, lo esperemos que mañana. ahora lo decidimos. Ahora lo decide. Entonces, bueno, María, tus últimas palabras para que despidas y motivemos a esa audiencia de que sí se pueden hacer y se pueden lograr las cosas. Sí, no, yo quiero decirles que no dejen atrás sus sueños por limitaciones mentales. Es posible, sí se puede, siempre hay que buscar cómo sí y cuál es ¿Cuál es el el siguiente siguiente paso? paso. Entonces, eso fue lo que yo hice, buscar el cómo sí y todo lo que tú imagines, si tú lo imaginas es porque se puede hacer real. Nada que no sea, pueda ser real no viene a tu mente. Así es que no pares de soñar, no pares de hacer eso que necesitas de hacer para llegar a donde quieres llegar por limitaciones, por decir que no puedes, que no eres capaz, cuando realmente sí lo eres. Sí, Bueno, gracias, bravo. María, gracias por este podcast. De verdad, wow, es tremenda historia, ¿no? No tengo una Tremenda historia. historia y bueno, te doy un aplauso de verdad por aceptar todo esto. Y bueno, me despido mira, yo creo que ha sido el primer podcast donde yo me he imaginado Sí, tanta. tantas cosas como, porque siempre tenemos súper invitados, pero me imaginé todos tus procesos, así caminando, por supuesto que no era ni el 1%, pero trataba de imaginarlo. Entonces, bueno, gracias María por esa oportunidad que nos diste de saber tu historia y de que la gente siga adelante y agarren los ejemplos de María y sigan adelante. ¿Ustedes tienen algo que decir para despedirse? Bien, Arturo, lo doy. Felicidades. Muy orgulloso de ti y de Ujú. todas las cosas que has conseguido y aún viene mucho más. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper agradecida que me hubieran invitado y los admiro mucho. Arturo, Miguel, personas tan jóvenes Ujú. y emprendiendo, son una inspiración para todas esas personas jóvenes que a veces ponen la excusa de que soy joven. No puedo hacerlo porque no tengo la experiencia o no tengo el conocimiento. Sin embargo, ustedes lo están haciendo. Ujú. Es una admiración de que tan jóvenes estén ya en este mundo del emprendimiento. De verdad que mi respeto, los admiro mucho y los quiero mucho. Ay, gracias, No, María, María. gracias, gracias, Bueno, gracias por todo esto. chicos, y ustedes están acá viendo acá esto, les quiero decirles que ahí nos damos cuenta que nuestro único límite es nuestra mente, que Así era el es. cielo. La María sigue a la escuela de un pueblo súper remoto que ni siquiera está en el mapa, ¿verdad? Porque lo estamos No, buscando y no está. No está en el mapa. No está en el mapa. Llegó acá sin hablar inglés, sin, o sea, sin nada, y así construyó negocios millonarios. Y no se trata, y no se trata solamente del dinero, sino del legado que está dejando para su familia y para los demás, y que María es una persona de que no se queda con su conocimiento, sino que lo comparte por medio de sus libros, de sus conferencias y de sus mentorías, porque sabe que mientras más damos, más recibimos. Así que gracias María por estar Gracias. acá, de verdad que te amo y te admiro bastante. Ayer fue un honor estar contigo el sábado, el viernes,
y gracias por estar acá con nosotros. Un Muchísimas aplauso para María. Gracias. Muy bien de suscribirse, comentar Y dale like. y darle like. Exacto. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en el siguiente. Gracias, traducción. Gracias, María. Gracias. gracias. Gracias, María. Gracias.